Hablaremos en este capítulo del artista francés Marcel Duchamp, nacido un 28 de julio del año de 1887 y fallecido el 2 de octubre de 1968. Para muchos considerado uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX, ya que es gracias a su obra conceptual y a todo su talento y genio artístico que se pudo desarrollar en gran medida todo el arte moderno y posmoderno del siglo XX. Por supuesto empezó interesado por la pintura e influenciado por el impresionismo. Nos trae la iglesia en Blainville. Una pintura de 1902 que retrata la iglesia de su pueblo natal, y es que es justamente su padre, alcalde y notario de este pequeño pueblo francés, en el cual Marcel Duchamp y sus hermanos empiezan a interesarse por el arte, y es justamente en 1904 cuando deciden todos dedicarse al arte y Marcel junto con su hermano Gastón se mudan a París, a la célebre calle Montmartre, donde la vida bohemia y artística tenía su epicentro por aquella época. Podemos observar que tuvo una influencia muy importante del cubismo y del futurismo, y nos trae esta novia, una pintura de 1912, época por la cual el futurismo estaba desarrollándose junto con el Dada y el cubismo, algo que también le interesó bastante a Marcel Duchamp y que pudo plasmar en varias de sus pinturas. Observamos cómo esta pintura novia parece una máquina en la cual podríamos notar alguna especie de mecanismos, engranajes. Es justamente el influjo del futurismo en la pintura de Marcel Duchamp por 1912. Podemos observar cómo la influencia del futurismo y de toda esta idea de la revolución industrial y del movimiento está claramente expresada en este desnudo bajando una escalera. Número 2, una pintura de 1912 en la cual esta idea del movimiento y de la revolución de la máquina se puede observar claramente. Esta descomposición de la figura y el retrato de algún modo del movimiento y del desplazamiento hacen parte de toda esta idea futurista que los artistas de principios del siglo XX tanto gustaron explorar. La famosa rueda de bicicleta, una obra realizada por Marcel Duchamp en 1913, considerado su primer ready-made. Es decir, una obra realizada con objetos ya encontrados. Marcel Duchamp, por supuesto, no fabricó ni la silla ni la rueda de bicicleta, fueron elementos que simplemente encontró y que quiso luego ensamblar para darle algún sentido, que nunca fue muy explícito y nunca fue muy claro, que justamente quiso lanzarles esta idea al público y a las galerías para provocar justamente la reacción que provocó uno de los hitos más importantes en la historia del arte moderno, y es que muchos consideraron esta obra como una farsa, pues no se le podía considerar arte por aquella época, pero rápidamente todo el público del arte moderno supo valorar ese trabajo conceptual que estaba realizando Marcel Duchamp con esta rueda de bicicleta. Nos presenta otro ready-made, un portabotellas propuesto en 1914 y al cual Duchamp le atribuyó eh, cualidades escultóricas, y es que simplemente le pareció una hermosa escultura ya realizada
que encontró por la calle y quiso simplemente presentarla sin ninguna botella, sino como una estructura hermosa en sí y una escultura prefabricada por la industria, algo que empezó a cambiar un poco la cabeza de los críticos y de sus propios compañeros y colegas artistas. Por supuesto, la primera versión de este portabotellas fue botada por su hermana en alguno de los viajes de Marcel Duchamp, pero luego, como podemos ver en la inscripción, fue realizada de nuevo, algo que no le costó mucho trabajo, ya que justamente estos ready-mades consisten en poner objetos que ya están hechos con anterioridad. Molinillo de chocolate. Se trata de una pintura realizada en 1914 como preámbulo a una de sus grandes obras que ya veremos a continuación, y es que justamente Duchamp empieza a imaginarse toda una serie de conceptos y a construir toda una estructura y un lenguaje bastante complejo que llevaría a sus obras, y es que en un discurso entre filosófico y dadaísta, de algún modo también surrealista, propone muchas de sus obras como objetos místicos y también máquinas funcionales. Este molinillo hará parte luego de ese gran vidrio. En 1915 Duchamp va a Nueva York. No pudo asistir a la Primera Guerra Mundial por un soplo en el corazón, así que es acogido por unos amigos en la ciudad norteamericana, en donde fundan la Sociedad de Artistas Independientes, algo parecido a lo que hicieran los artistas franceses impresionistas años antes. Y es que Duchamp fue encargado del comité organizador, en la cual se expusieron más de 2000 piezas, y que manda este urinario o la fuente como una respuesta a toda esa idea seria y académica que incluso estaban teniendo sus compañeros de la organización de la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York. Algo que a Duchamp no le interesaba mucho, pues estaba justamente cansado de toda esta estructura tan seria y tan acartonada de las instituciones, y es justamente que envía con un seudónimo este orinal o este urinario para ser presentado en la muestra, de alguna manera para burlarse de sus compañeros de comité. Por supuesto, después de varios debates, la fuente no es aceptada dentro de la exposición y Duchamp, junto con algunos otros amigos, renuncian a ser parte de este grupo del Salón Independiente en Nueva York. Es una de esas obras emblemáticas que sirvieron también como punto de inflexión para muchos de los artistas y muchas de las corrientes que luego vendrían en el siglo XX. Una de las obras más importantes de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp viajó desde Francia a la ciudad de Buenos Aires entre el 1918 y 19, lugar en el cual hizo algunos ready-mades, pero también en el cual se dedicó al juego de ajedrez. Y es que durante mucho tiempo Marcel Duchamp abandona de algún modo el arte, o es por lo menos lo que le hace creer a el medio artístico, pero durante este periodo de tiempo trabaja en varias de sus obras. El Gran Vidrio es una obra emblemática en la cual invirtió bastante tiempo. Fue realizada entre el año de 1915 y 23. Esta obra realmente se llama La novia desnudada por sus solteros incluso, un nombre un poco más largo. Se trata de una obra, de una pintura si se quiere, realizada sobre vidrio, un vidrio fracturado que logró romperse en un viaje mientras estaba siendo transportada, algo que le pareció muy positivo a Marcel Duchamp, pues consideró que estas fracturas estaban terminando su obra.
podemos observar acá esa máquina del molinillo de chocolate. Es que Marcel Duchamp le atribuye a su obra de algún modo una función real, algo que funciona entre los elementos que están aquí representados. Esta obra está expuesta en los Estados Unidos. Y es que durante todo ese tiempo en el cual aparentemente Marcel Duchamp se había retirado del arte para dedicarse al ajedrez, es que trabaja en esta obra en Étant Dados: 1, la cascada; 2, el gas de alumbrado público. Una obra con un título bastante sugestivo y sobre todo enigmático, una práctica frecuente en las obras de Marcel Duchamp, en la cual él le lanza al público estos títulos bastante complicados que sin duda le dejan mucho que pensar a quien observa la obra. Se trata de una obra realizada entre el 1946 y 66, una obra que expresamente encargó fuese montada justo después de su muerte, así como se hizo en el Museo de Filadelfia en Estados Unidos. Se trata de un diorama en el cual simplemente el espectador encuentra una puerta y mediante dos agujeros puede observar esta escena. Se trata de una muñeca realizada en plástico, en goma, que sostiene una lámpara de gas en su mano sobre un paraje desierto, una imagen bastante enigmática, de todos modos irreverente, y en la que Marcel Duchamp trabajó por muchos años. Una obra que al final de su vida sorprendió a todo el gremio artístico, sobre todo aquellos que le conocieron. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra del gran artista francés Marcel Duchamp.